Buenos días, mi nombre es Juan Ruiz y voy a hacer la ejecución y explicación de las funciones 1, 2 y 3 de la segunda asignación de programación funcional. Estas tres funciones son contar n, diag y cuadrado. Estas tres funciones respectivamente realizan las siguientes funciones. Contar n cuenta los números negativos en una lista dada. Diag recibe una lista de caracteres y por la pantalla los imprime haciendo una diagonal, es decir, dejando una cantidad de espacios dada para que quede como una diagonal según la cantidad de caracteres que haya tenido que imprimir. Y por otra parte, la función cuadrado recibe una lista y va a imprimir tantas filas como columnas haya. Básicamente va a ser un cuadradito con los datos. Si hay 4 números será 4 por 4, si hay 8, 8 por 8, si hay 2, 2 por 2, etc. Y bueno, para nuestra prueba hicimos por acá, preparamos una función que no está hecha con paradigma funcional, sino que está hecha con el paradigma imperativo tradicional, que se utilizará simplemente para activar la función correspondiente, digamos, más rápidamente en secuencia. Pero en sí esto no está aplicando el paradigma funcional. El paradigma funcional donde sí lo estamos aplicando es en las tres funciones ya nombradas. Estas funciones son operaciones relativamente básicas que hacerlas en el paradigma imperativo eso resulta muy sencillo y en su mayoría consiste en utilizar asignación de variables o ciclos for para recorrer. Sin embargo, como acá el propósito es implementarlo utilizando las funcionalidades que nos provee el paradigma funcional, sabemos que no podemos hacer cosas como mutar variables, es decir, cambiarlas una vez que estas han sido designadas, así como tampoco emplear ciclos como while o for o condicionales. Entonces, nuestras principales herramientas son aquellas funciones, por decirlo, puras, que al recibir una información determinada siempre den la misma respuesta. No es como que voy a ver tal variable y tal variable a lo mejor cambió y ahora el resultado es otro. No, sino que yo puedo tener la certeza, la seguridad de que esta función es como una función matemática. Que si es x al cuadrado, cada vez que yo le ponga 4, él me va a devolver 16. No hay para dónde ir. Entonces, comenzamos con contar n. Contar n nos va a decir la cantidad de números negativos que hay en una lista. La lista, aquí prefabricamos la lista, pero esto le podría preguntar al usuario, no hay ningún problema. Okay. Como podemos ver, hay dos números negativos en la lista. Entonces, es lo, digamos, como que particular de este paradigma es que las funciones generalmente suelen ser como muy pequeñas y muy elegantes, y sin embargo cumplen la función con la exactitud total que esperaríamos. No tenemos que hacer 4 o 5 líneas como con el paradigma imperativo, sino que una sola línea básicamente condensa toda la operación. Para esto empleamos una función integrada en el Python, que es el filter. El filter es algo así como un map, es decir, que aplica una función determinada a todos los elementos de un iterable, de algo que tiene varias, digamos, como que es como un arreglo, y le aplica este criterio, y este criterio pues es lo que devuelve. En este caso nos apoyamos a su vez en esta función lambda, es una función que no tiene nombre, que simplemente se aplica al momento, una función anónima muy utilizada en este paradigma, que nos dice, bueno, tú vas a utilizar un solo parámetro, que es a, y si a es menor que 0, ok, eso se retorna. Y esto se va a aplicar sobre esta variable que nos están entregando, que es lista n. Bien, ya que estamos utilizando filter se encarga básicamente de todo el trabajo pesado. Filter va a decir, bueno, entonces yo voy a devolver como iterable a todos aquellos que cumplan con básicamente esta condición de la función lambda, es decir, que a sea menor que 0.
Es decir, los negativos, básicamente. Un número negativo, porque se distingue porque es menor que 0. Esa es su característica más definitoria. Entonces, todos estos números menores a 0 se van a integrar a un nuevo iterable. Y este nuevo iterable lo vamos a transformar en una lista utilizando la función integrada list. Y por último, pues tener esta lista nos daría la cantidad de los elementos en sí. Por ejemplo, en este caso el -1 y el -7. Pero queremos saber la cantidad. Para saber la cantidad utilizamos len, es decir, qué tan larga es esa lista que contiene todos los negativos. Y de esa manera sabremos cuántos son los negativos que hay dentro de una lista dada. Para nuestra siguiente función, diac, también recibimos una lista. En este caso le quisimos llamar lista D. Nos vamos a apoyar aquí en una variable auxiliar, aunque la verdad es que se podría hacer en la variable auxiliar, pero es más fácil verlo de esta manera, no nos va a quedar una cosa tan larga. Y ya que el paradigma funcional permite la asignación de variables, simplemente no permite su mutación, es perfectamente válido. Comenzaremos con definir quién es extra. Extra va a ser una variable que va a almacenar la cantidad de espacios en blanco que vamos a tener que poner delante de cada número para pues dejar la forma de diagonal. Ahora, la forma en que hacemos esto, cumpliendo con el paradigma, es que vamos a crear una lista cuyo rango sea el tamaño de la lista que estamos recibiendo. Okay. Tenemos acá la lista 1, 5, 6, 9. Cuando decimos tamaño, Python nos va a decir, bueno, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 7. Okay. Y cuando yo le digo, bueno, a 7, sácame el rango, él me va a decir, bueno, que te voy a dar del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y esto lo vamos a transformar en una lista y esta lista la vamos a guardar. El resultado que tenemos acá es que tenemos una lista que llamamos extra, que tiene el mismo tamaño que este, ¿verdad? Pero que tiene básicamente sus numerales, sus ordinales, su posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como vemos, es muy conveniente saber en qué posición están ordenados para saber cuántos espacios en blancos tienen que tener. Es básicamente eso lo que importa en la función. Y ahora, para aplicarlo, ya que aquí no tenemos ciclos for, por ejemplo, tenemos que utilizar iterables como map. Entonces, tenemos map, el cual va a iterar sobre esta función lambda completa, la va a iterar sobre estas dos, lista D, que es la lista que recibimos, y extra, que como sabemos contiene las posiciones de los elementos de la lista D. Entonces, cuando él haga su operación map sobre cada uno de estos elementos, va a decir, bueno, vamos a aplicar esta función anónima lambda, la cual recibe dos parámetros, x y ws, que es white space, espacio en blanco. Entonces, mientras que x va a ser el elemento que queremos como tal imprimir, el número como 1, 5, 6 o 9, extra va a ser la posición del número como 0, 1, 2, 3, 4. Ok, estos van en concordancia, es decir, cuando esté yo en el iterando el primer elemento de lista D, voy a estar iterando sobre el primer elemento de extra. Entonces, así como el primer elemento de lista es 1, el primer elemento de extra va a ser 0, que es su posición. De tal manera que acá vamos a aplicar, pues no tanto por decirlo como un condicional, sino simplemente un print directamente. Esto es lo que vamos a ejecutar, un print. Este print, ¿qué me va a decir? Bueno, pon un espacio en blanco según la cantidad de espacios en blanco que haya que poner. Dentro de los espacios en blanco, en la posición ordinal del número. Mientras el número esté más avanzado, más espacios en blanco se van a dejar progresivamente. Al inicio serán evidentemente 0 espacios en blanco, así que espacio en blanco 0, no se pone nada, se queda pegadito del borde. Y esto lo concatenamos con el número que queremos poner, convertido en string, para que el print pueda pasarlo de lista a un imprimible en pantalla. Y esto es básicamente todo lo que hace la función. Ya cuando pasemos al segundo, él me va a decir, bueno, ahora es el 5 es la posición 1. Entonces, como aquí va 1,
dejamos un espacio en blanco y imprimimos el número, y así de manera progresiva hasta hacer la totalidad de la impresión. Y por último, la función cuadrado también recibe la lista. Esta es aún más fácil. Vamos a aplicar pues el map para iterar sobre todos los elementos de la lista. Vamos a tener la función anónima y aquí está la lista sobre la cual vamos a iterar. Y la función anónima es muy sencilla. Recibimos en X una función que va a ser la misma lista y vamos a imprimir la lista completa. Es decir, él recibe por ejemplo el número 1 pero que pertenece a la lista, y entonces va a decir, bueno, imprime la lista de 1 completa. Imprime 1, 5, 6, 9, menos 1, 3, 7. Recibe 5 que pertenece a la lista. Bueno, imprime la lista completa, 1, 5, 6, 9. Y esto lo va a hacer hasta que se acaben todos los números, de tal manera que vamos a tener tantas filas como tantas columnas haya. El asterisco que está aquí adelante es simplemente para el formato, para que el formato quede sin los decoradores que Python usualmente le pone a los diccionarios. Y eso sería todo. Ahora, bueno, por decirlo, lo más importante, que funcione. Vamos a correrlo. Escoja una función. Podemos ver que van en orden 1, 2 y 3. Vamos a dar con la función 1. Te da números negativos, es 2. Si verificamos, es correcto, hay 2 números negativos. 2. Una diagonal, ojo, se va imprimiendo, va dejando la cantidad de espacios correspondiente. Y por último, cuadrado. Y eso sería todo. Vemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como podemos ver, se cumple con lo esperado para el enunciado de las diferentes funciones. Buenas, mi nombre es Michael Peña, continuando con la exposición pautada de la explicación de la segunda asignación. En este caso continuaría a partir del ejercicio número 4. En este ejercicio número 4 se nos pide escribir una función de manera que da una lista de caracteres como resultado de otra lista, de como resultado otra lista para poder dividir en líneas cada vez que hayan 2 caracteres seguidos que sean iguales. Es decir, en una lista donde se encuentra un conjunto de caracteres, esta debe separar en una nueva lista, en una nueva estructura, un nuevo string en el cual nos devuelva únicamente aquellos caracteres que no se repitan 2 veces seguidas. Entonces, aquí tenemos el código abierto para ejecutarlo. En este caso sería nuestra función número 4, por lo tanto, al verificarlo tenemos nuestra lista original, donde podemos ver todos los caracteres que se encuentran repetidos en la lista, y una vez ejecutada la función, esta nos devuelve los caracteres sin repetir. Es decir, él continúa devolviendo los caracteres como cadenas en la lista mientras no se repite, mientras no encuentra un repetido. Por lo tanto, los primeros caracteres serían AB, los devuelve, encuentra B. Entonces, a partir de este momento ya sería otra cadena que va a guardar en la lista. Luego encuentra F, al encontrarse repetido, comienza una nueva lista, que es F, verifica con la anterior, sería F, nuevamente también se encuentra repetido, y por lo tanto devuelve otra lista diferente, y así con cada uno de los caracteres. Entonces, ¿cómo funciona esta lista? Esta lista, en su defecto, siendo el paradigma de programación funcional, recibe una lista, esta lista 1, que se encuentra en la lista original con todos los caracteres separados individualmente, independientemente de que se repitan, y es ingresada en nuestra función div. Esta función dividir lo que hace es recibir una función, la función lambda, que se establece que esta función lambda recibe tanto la línea que se va a utilizar en ese momento, la línea que se está creando en ese momento, y la letra que se está evaluando. Entonces se crea un conjunto de la línea más la nueva letra, que serán los valores que se están devolviendo, y también se le envía la función la lista. ¿Okay? Y en última instancia una nueva lista que será donde se almacenarán cada una de las líneas creadas. Asimismo, esta función verifica en primera instancia que la lista no esté vacía. En caso de estar vacía no hay más nada para verificar, por lo tanto la retorna y devuelve los valores que se van a utilizar. Bueno, además de esto devuelve el último valor de la línea, lo agrega a la línea original y devuelve la lista nueva con los valores ya divididos. Luego tenemos la función donde verifica que sea diferente de un estado vacío, de un estado nulo, y se verifica el último valor de la lista, sea igual al de la línea nueva, sea igual a la lista. En caso de ser un valor igual, se guarda en la lista y se verifica nuevamente que la línea esté vacía para una próxima línea, y luego de esto se retorna un valor. Es decir, en caso de encontrar un valor que sea igual, simplemente se agrega a la línea el valor actual y el valor siguiente se envía como próximo valor de valor. En caso, ahora tenemos el siguiente código, el cual esta función, dada un
un nodo doble, tiene una cadena de caracteres que dé como resultado de caracteres, pero cuando existan dos o más caracteres seguidos y sean iguales en la lista, el resultado está solamente una vez el carácter. O sea, en este caso recibimos una cadena de caracteres y cuando se encuentra un carácter repetido dos veces seguidas, simplemente lo eliminamos. Ok, entonces, si encuentre dos o más veces seguidas, se elimina de la lista. Aquí podemos verificarlo, sería la función número 5. Entonces, en este caso tenemos la función A, el carácter, la línea de string que tiene los caracteres A, B, C, C, F, A, B, A, D, E, F, F. Y elimina los caracteres que se repiten, que serían los C, las dos F que tenemos aquí al final. Y bueno, si se lo encontrará otro carácter, seguramente lo eliminaría. Esta función funciona similar a la función anterior, es una función lambda la cual trabaja con el carácter y el nuevo carácter y la línea de caracteres a trabajar. Entonces, en caso de que el último carácter sea diferente al nuevo carácter que se va a trabajar, el último carácter de la cadena que se va a crear sea diferente al nuevo carácter que se va a trabajar, se devuelve la unión. Es decir, si no son iguales, si ese carácter no se encuentra ya dentro de la nueva línea de caracteres, simplemente se une y se devuelve como la línea de caracteres a trabajar. En caso de que no sea así, de que los caracteres sean iguales, como es una nueva línea sin caracteres, simplemente ignoramos el nuevo carácter y devolvemos la línea de caracteres original. Y nuevamente verifica que exista esta función verifica que exista una línea de caracteres con las cuales trabajar. Si no hay caracteres con los cuales trabajar, simplemente se devuelve el carácter original o la línea de caracteres creada. Y bueno, en la línea de carácter original se guardan el resultado de la función que es invocada, a la cual se le envían tanto el carácter como el primer valor de la línea de carácter. Ok, ahora pasamos a la función número 6. Esta función, en cuyo caso nos indica escribir una función posiciones que devuelve una lista de índices de la posición de un elemento determinado en una lista de elementos. Por ejemplo, tenemos la posición 4 y tenemos que verificar en las posiciones en que se encuentra en la posición anterior. Entonces la probamos, la ejecutamos y tendríamos 4. No, esta es la función 6. Entonces, ¿qué vamos a verificar? Verificamos las posiciones actuales donde se encuentra el carácter, que sería el carácter en este caso el número 4. ¿Okay? Igualmente, siguiendo el paradigma anterior, se le envía una función lambda a la función original. Se le envía los elementos, que estos elementos serían nuestra lista donde se encuentra el carácter. Se envía la lista que vamos a crear, esta nueva lista lo que almacena serán las posiciones actuales. El índice, que este índice guardaría los lugares donde se encuentra el carácter, y n, que vendría siendo la cantidad de veces que se encuentra dicho carácter en la lista. Entonces aquí verificamos nuevamente que existe un valor en la lista. En caso de no encontrar valores en la lista, simplemente se devuelve el índice, que este índice nos devuelve las posiciones donde se encuentra el lugar. De igual manera, imprimimos lo que sería nuestro índice actual para saber dónde nos encontramos y dónde se encuentra, si dónde nos encontramos, y la lista de índices que nos indica en dónde se encuentra el carácter actual. Entonces, a la función lambda, en este caso, recibe tanto los elementos como la lista que se está trabajando, el índice y n. Así pues, una vez que se tiene esta función verifica si el elemento, que en este caso sería 4, es igual a la lista. Es decir, si el elemento en esa posición, el elemento en ese momento es igual al valor de la lista que se está trabajando. ¿Ok? En caso de que sean iguales, lo que se devuelve vendría siendo el índice actual más los valores de n más 1 para guardar el valor de la posición actual de ese valor en la lista. Es decir, como el índice sería el valor anterior, sería el valor siguiente, por lo tanto se le aumenta 1. En caso de no ser igual, simplemente se devuelve el índice actual y se ignora algún proceso anterior, simplemente se continúa con el índice que ya se tenía. Y bueno, también se trabaja con el número de elementos, los elementos que son enviados a la lista. Ok. Este elemento vendrá siendo nuestra lista que es enviada a la función. Luego tenemos las últimas dos funciones, que sería la función número 7. Aquí tenemos el recorrido de la función número 7, que esta lista, para verificar, es que una función nsd, número de elementos distinto, que dada una lista no decreciente, es decir, una lista que no va de mayor a menor de números, decida cuántos números distintos hay en la lista. Usa el dato de que la lista está ordenada. Es decir, al ser una lista no decreciente y ordenada, por lo tanto va de menor a mayor. Entonces, esta lista se le envía una función de elementos 1, el cual es enviada a nuestra función nsd. Esta
recibe también una función lambda, la lista, que esta lista vendría siendo nuestro elemento element 1, y la nueva lista que se va a utilizar para contar la cantidad de elementos que no se repitan, que sean distintos. Entonces, nuevamente se verifica que la lista exista, que tenga valores en la lista. En caso de que no sea así, se devuelve el conteo de los valores actuales de la lista nueva creada. ¿Okay? También se verifica en cada una de las iteraciones, tanto la lista como los elementos de la lista, como podemos observar aquí en el código, el recorrido, en este caso la primera lista, luego al encontrar el segundo y así con cada uno. Y en caso de encontrar elementos repetidos, simplemente los ignoramos y no son agregados a la lista. Ahora, nuestra función lambda, que será la función principal, al crear una nueva lista y la lista se referencia, trabajar como datos con referencia, no es necesario igualar directamente, simplemente se van agregando los valores a la lista. Entonces, en este caso, a la función lambda que tenemos aquí va a recibir elementos de la lista y la lista. ¿Okay? Entonces, esta lista es enviada, se va recortando en cada una de las posiciones para ignorar los primeros valores que se están trabajando y poder continuar a partir del siguiente valor, de manera tal que al evaluar verificamos si el primer valor de la lista se encuentra en elementos de la lista, de manera de que si no se encuentran elementos en la lista, devolvemos los elementos de la lista. ¿Okay? Bueno, si se encuentran los elementos en la lista, devolvemos los elementos de la lista. Es decir, como se encuentra, estaría repetido en los elementos de la lista, que sería nuestra nueva lista. En caso de no encontrarse en elementos de la lista, quiere decir que el elemento no está repetido, por lo tanto, devolvemos el elemento de la lista más la agregación del valor en la posición 0 en ese momento. ¿Okay? Y luego se envía la lista sin ese valor 0 nuevamente a la función para poder repetir el proceso. Ok, entonces luego tenemos nuestra función número 8. Esta función 8 describe una función nd, que es el número de elementos distintos, similar a la función anterior, que da una lista cualquiera del número, devuelva cuántos números distintos existen en la lista. Una posibilidad de resolver este problema es contar solamente la primera ocurrencia de cada número de la lista. Esta función trabaja igual que nuestra función anterior, de manera tal que ella recibe una cantidad de elementos en conjunto con una función lambda. Ella verifica si dichos elementos se encuentran en la lista. Si no se encuentran en la lista, los agrega a una nueva lista, y en caso de encontrarse en la lista, simplemente los ignora. Por lo demás, trabaja similar, verifica que la lista no esté vacía, es decir, que la lista de elementos sea diferente de nulo, y se inicializa una nueva lista, es decir, esa lista se crea a partir de cero para poder trabajar con ella a partir de ese momento. Luego se verifica que la lista original que se está enviando, que en este caso sería la lista de elementos, se envía y es guardada en listas. Esta lista se verifica que no esté vacía. Mientras no esté vacía, quiere decir que todavía hay elementos a verificar y por lo tanto se tienen que continuar con la exploración. En caso de estar vacía, simplemente se devuelve el número de elementos que existen y nuevamente se imprimen los elementos de la lista que estamos trabajando, de la lista actual, más los elementos distintos que programamos anteriormente. En última instancia, nuevamente la función alcel, una función recursiva, trabaja aplicando la función lambda que se envió como la función f, a la cual se le envían, como decimos anteriormente, la lista recortada a partir del primer elemento para reducir los valores a evaluar, y nuevamente también se le envían los elementos distintos, a la cual también a su vez pasamos una lista con el elemento de la lista, los mismos elementos de la lista y la función de la lista, de manera tal que podamos establecer en ese punto los valores que va a tener elementos distintos. Igualmente verificamos el funcionamiento de manera tal que podemos verificar la lista actual y el cambio mientras se va agregando cada uno de los elementos. Y una vez verificada que existen elementos, los distintos elementos que se encuentran en la lista, se realiza un conteo y se devuelve. ¿Okay? Entonces esta sería nuestra segunda asignación. Muchas gracias por su atención.